La biología es un campo lleno de datos. Desde medir los niveles de expresión génica hasta rastrear poblaciones de animales, los biólogos recopilan grandes cantidades de información. Pero los datos en bruto por sí solos no son suficientes para sacar conclusiones. Aquí es donde entra la estadística. La estadística ayuda a los biólogos a analizar datos y sacar conclusiones significativas. Revela patrones, relaciones y diferencias que podrían no ser evidentes a primera vista. Sin la estadística, sería difícil dar sentido a los datos biológicos complejos. Imagina tratar de determinar si un nuevo medicamento es efectivo sin análisis estadístico. Es posible que tengas observaciones, pero sin una forma de analizarlas, no puedes estar seguro de tus resultados. La estadística proporciona las herramientas para probar hipótesis y validar hallazgos. En este ensayo, exploraremos técnicas estadísticas clave utilizadas en biología. Veremos cómo presentar los datos de manera efectiva y profundizaremos en pruebas específicas como la prueba T, el ANOVA y el análisis de regresión. Al final, comprenderás mejor cómo estas herramientas mejoran la investigación biológica. Comprender la estadística es crucial para cualquier biólogo. Garantiza que los hallazgos de la investigación sean precisos y confiables. Comencemos por ver cómo presentar los datos utilizando medidas de tendencia central y dispersión. Al presentar datos biológicos, es esencial resumirlos de una manera que sea fácil de entender. Las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, nos ayudan a hacerlo. La media es el promedio de todos los puntos de datos. La mediana es el valor del medio cuando los puntos de datos están ordenados. La moda es el valor que ocurre con más frecuencia. Por ejemplo, si estás estudiando la altura de una especie de planta, podrías recopilar datos de 100 plantas. La altura media te da una idea general del tamaño promedio. La altura mediana puede mostrarte la tendencia central sin dejarse llevar por plantas extremadamente altas o bajas. Si una altura ocurre con más frecuencia que otras, esa es tu moda. Las medidas de dispersión, como el rango, la varianza y la desviación estándar, nos dicen qué tan dispersos están los datos. El rango es la diferencia entre los valores más alto y más bajo. La varianza mide cuánto difieren los puntos de datos de la media. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una idea de qué tan dispersos están los puntos de datos alrededor de la media. Por ejemplo, en nuestro estudio de la altura de las plantas, si la desviación estándar es baja, significa que la mayoría de las plantas están cerca de la altura promedio. Si es alta, hay más variación en la altura de las plantas. Estas medidas ayudan a los biólogos a comprender la estructura general y la variabilidad de los datos. Con estas herramientas, los biólogos pueden presentar los datos de forma clara y concisa. Este es el primer paso para analizar datos biológicos. A continuación, veremos pruebas estadísticas específicas que ayudan a interpretar estos datos. La prueba T es una herramienta poderosa en la investigación biológica. Compara las medias de dos grupos para ver si son significativamente diferentes entre sí. Por ejemplo, podrías usar una prueba T para comparar las tasas de crecimiento de plantas tratadas con dos fertilizantes diferentes. Hay dos tipos principales de pruebas, TTP, independientes y pareadas. Se utiliza una prueba T independiente cuando los dos grupos están separados, como comparar dos especies de plantas diferentes. Se utiliza una prueba T pareada cuando los grupos están relacionados, como medir el crecimiento de las plantas antes y después de aplicar el mismo fertilizante. Para realizar una prueba T, primero necesitas calcular la media y la desviación estándar para cada grupo. Luego, usas estos valores para calcular la estadística T. Esta estadística te dice qué tan diferentes son los grupos. Luego comparas la estadística T con un valor crítico de una tabla de distribución T para determinar si la diferencia es significativa. Por ejemplo, si estás probando dos fertilizantes, podrías descubrir que las plantas tratadas con el fertilizante A crecen significativamente más altas que aquellas con el fertilizante B. Una prueba T te ayuda a determinar si esta diferencia se debe al fertilizante o simplemente a una variación aleatoria. La prueba T es una herramienta fundamental en biología. Ayuda a los investigadores a tomar decisiones informadas basadas en sus datos. A continuación, veremos otra prueba estadística importante, ANOVA. ANOVA
O análisis de la varianza. Se utiliza al comparar 3 o más grupos. Es una extensión de la prueba T, pero puede manejar conjuntos de datos más complejos. Por ejemplo, podrías usar ANOVA para comparar las tasas de crecimiento de plantas tratadas con 3 fertilizantes diferentes. ANOVA prueba si las medias de varios grupos son iguales. Lo hace analizando la varianza dentro de cada grupo y la varianza entre grupos. Si la varianza entre grupos es significativamente mayor que la varianza dentro de los grupos, sugiere que al menos una media de grupo es diferente. Para realizar ANOVA, calculas la estadística F, que es la razón de la varianza entre grupos a la varianza dentro de los grupos. Luego, comparas la estadística F con un valor crítico de una tabla de distribución F. Si la estadística F es mayor que el valor crítico, las medias de los grupos son significativamente diferentes. Por ejemplo, en nuestro estudio de fertilizantes, ANOVA podría revelar que un fertilizante conduce a un crecimiento de plantas significativamente mayor que los demás. Esto ayuda a los biólogos a determinar el tratamiento más efectivo. ANOVA es especialmente útil en experimentos con múltiples tratamientos. Permite a los investigadores probar múltiples hipótesis simultáneamente. Ahora, analicemos el análisis de regresión y sus aplicaciones en biología. Sección 5. Análisis de regresión y sus aplicaciones biológicas. El análisis de regresión se utiliza para comprender las relaciones entre variables. Ayuda a los biólogos a predecir una variable en función de otra. Por ejemplo, podrías usar la regresión para predecir el crecimiento de las plantas en función de la exposición a la luz solar. Existen diferentes tipos de regresión, pero la más común es la regresión lineal. Este método ajusta una línea recta a los datos que mejor representa la relación entre las variables. La ecuación de la línea, y es igual a mx más b, te dice cuánto cambia, y la variable dependiente, por un cambio unitario en x, la variable independiente. Para realizar un análisis de regresión, primero grafica tus puntos de datos. Luego, usas un software estadístico para encontrar la línea de mejor ajuste. La pendiente, m, indica la fuerza y dirección de la relación, mientras que la intersección, b, es donde la línea cruza el eje y. Por ejemplo, si estás estudiando el efecto de la luz solar en el crecimiento de las plantas, el análisis de regresión podría mostrar una fuerte correlación positiva. Esto significa que a medida que aumenta la luz solar, también lo hace el crecimiento de las plantas. El análisis de regresión ayuda a los biólogos a hacer predicciones y comprender las relaciones causales. Al usar la regresión, los biólogos pueden descubrir información importante sobre sus datos. A continuación, exploraremos cómo visualizar estos hallazgos estadísticos de manera efectiva. Sección 6. Visualización de datos, gráficos y tablas. Visualizar datos es crucial en biología. Ayuda a los investigadores y lectores a comprender conjuntos de datos complejos rápidamente. Los gráficos y tablas se utilizan comúnmente para este propósito. Proporcionan un resumen visual de los datos y resaltan tendencias y patrones importantes. Existen varios tipos de gráficos y tablas, cada uno adecuado para diferentes tipos de datos. Los gráficos de barras son excelentes para comparar categorías. Los gráficos de líneas muestran tendencias a lo largo del tiempo. Los diagramas de dispersión revelan relaciones entre dos variables. Los histogramas muestran la distribución de los datos. Por ejemplo, si presentas datos de crecimiento de plantas, un gráfico de líneas podría mostrar el crecimiento a lo largo del tiempo, mientras que un gráfico de barras podría comparar el crecimiento en diferentes tratamientos. Los diagramas de dispersión podrían ilustrar la relación entre la luz solar y el crecimiento. Elegir el tipo correcto de gráfico es importante. Debe hacer que los datos sean fáciles de entender y resaltar los hallazgos clave. Las etiquetas, las leyendas y las escalas deben ser claras y precisas. Esto garantiza que la audiencia pueda interpretar los datos correctamente. La visualización efectiva hace que los datos sean más accesibles y comprensibles. Permite a los investigadores comunicar sus hallazgos de manera clara y persuasiva. A continuación, veremos un estudio de caso que aplica estas técnicas estadísticas en un estudio ecológico. Sección 7. Estudio de caso. Análisis estadístico en un estudio ecológico. Consideremos un estudio de caso que involucra un estudio ecológico de poblaciones de aves.
Los investigadores recopilaron datos sobre poblaciones de aves en diferentes hábitats. Querían saber si el tipo de hábitat afecta a la diversidad de aves. Primero, resumieron sus datos utilizando medidas de tendencia central y dispersión. Calcularon la media y la desviación estándar de las poblaciones de aves en cada tipo de hábitat. Esto les dio una visión general de los datos. Luego, utilizaron ANOVA para comparar la diversidad de aves entre hábitats. La prueba ANOVA reveló diferencias significativas en la diversidad de aves entre hábitats. Esto indicó que el tipo de hábitat sí afecta a la diversidad de aves. Para explorar más a fondo las relaciones, realizaron un análisis de regresión. Examinaron cómo factores como la cobertura vegetal y la disponibilidad de alimentos influyeron en las poblaciones de aves. El análisis de regresión mostró fuertes correlaciones, lo que les ayudó a comprender los factores que impulsan la diversidad de aves. Este estudio de caso ilustra cómo se pueden aplicar las técnicas estadísticas en la investigación biológica. Al utilizar estas herramientas, los investigadores obtuvieron información valiosa sobre la diversidad de aves y su relación con el hábitat. Ahora, analicemos algunos escollos comunes y mejores prácticas en el análisis estadístico. Sección 8. Errores comunes y mejores prácticas. El análisis estadístico es poderoso, pero debe hacerse correctamente. Hay errores comunes que los investigadores deben evitar. Un error común es no verificar la normalidad de los datos. Muchas pruebas estadísticas asumen que los datos están distribuidos normalmente. Si se viola esta suposición, los resultados pueden ser inexactos. Otro error es no tener en cuenta las comparaciones múltiples. Al realizar múltiples pruebas estadísticas, aumenta la posibilidad de encontrar un resultado significativo por casualidad. Los investigadores deben usar correcciones como la corrección de Bonferroni para ajustar esto. También es importante elegir la prueba estadística correcta. Usar la prueba incorrecta puede llevar a conclusiones incorrectas. Los investigadores deben comprender las suposiciones y limitaciones de cada prueba y asegurarse de que sus datos cumplan con estas suposiciones. Las mejores prácticas incluyen la limpieza exhaustiva de datos, la verificación de suposiciones y el uso de pruebas estadísticas apropiadas. Los investigadores también deben informar sus métodos y resultados de manera transparente. Esto garantiza que sus hallazgos sean reproducibles y confiables. Al seguir las mejores prácticas, los investigadores pueden evitar errores comunes y garantizar que su análisis estadístico sea sólido. Finalmente, resumamos la importancia de estas técnicas en la investigación biológica. Sección 9. Conclusión. Mejorando la precisión y confiabilidad de la investigación. Las técnicas estadísticas son esenciales en la investigación biológica. Ayudan a los investigadores a analizar datos, probar hipótesis y sacar conclusiones significativas. Al utilizar medidas de tendencia central y dispersión, los biólogos pueden resumir sus datos de manera efectiva. Las pruebas estadísticas como la prueba T, ANOVA y el análisis de regresión proporcionan herramientas poderosas para interpretar datos. Ayudan a los investigadores a determinar si las diferencias y relaciones son significativas. La visualización efectiva de datos mejora aún más la comprensión y la comunicación de los hallazgos de la investigación. Al seguir las mejores prácticas, los investigadores pueden evitar errores comunes y garantizar que su análisis sea preciso y confiable. Esto mejora la credibilidad de su investigación y contribuye al avance de la ciencia biológica. En conclusión, dominar las técnicas estadísticas es crucial para cualquier biólogo. Les permite tomar decisiones informadas y aportar valiosas ideas al campo. Con estas herramientas, los biólogos pueden convertir los datos en conocimiento e impulsar el progreso científico.